somos de la Fundación de Levantina Deportiva. Más que nada nos dedicamos un poco al deporte adaptado en personas con discapacidad. La verdad que creemos que es muy importante hacer este tipo de actividades porque vemos que en los colegios ordinarios no se toca mucho el tema de la discapacidad y pensamos pues que un niño llega a la edad adulta con 18 años, 19 y no han tenido en su vida contacto con ninguna persona que tiene ninguna discapacidad. Entonces creemos que viniendo, visitando colegios, con esta primera toma de contacto, incluso seguiremos haciendo más con vosotros, cuando el niño crezca y tenga esa edad, 18-19 años, pues va a tener otra concepción de lo que es la discapacidad y de lo que son las personas con discapacidad. Bueno, yo creo que el deporte es igual es porque somos iguales, es decir, siempre ha habido desde hace mucho tiempo pues, estereotipos pues, con algunos colectivos, con las personas con diversidad funcional, pero cuando compartes tiempo con ellos te das cuenta de que no es así, que somos todos iguales, que a todos nos gusta jugar a fútbol, que a todos nos gusta salir con los amigos. Entonces eso, a algunos se nos da mejor, a algunos peor, tengamos discapacidad o tengamos discapacidad, con lo cual estas jornadas con los niños desde pequeños sirven para que se den cuenta de esto. El deporte aporta todos los valores, no solo es competitividad, al final, por ejemplo, en la esgrima es muy importante el respeto, de que siempre que se empiece un asalto y siempre que se acabe hay que saludar al rival. Después también un poco la constancia, todos los deportes necesitan que seas constante para que al fin y al cabo mejores. Jo crec que l'esport, a part de ser una part molt saludable en la vida i fonamental per al desenvolupament de les persones, també serveix molt per a que l'alumnat aprenga aquests valors, se respete. El deporte es fundamental para los niños que tienen el hábito de hacer deporte, que lo mantienen toda su vida. El fútbol galego es un deporte muy completo porque mezcla fútbol, rugby, voleibol. El rugby lo que consiste es en fomentar eso, tanto el respeto hacia las personas ajenas como hacia ti, que luego se pueden aplicar en otros ámbitos. Es muy importante que los chicos y chicas de estas edades se desarrollen haciendo actividades extraescolares como el deporte, en la que aparte de desarrollar este tipo de habilidades y demás, lo que hacen es divertirse, socializar. Aporta cooperació, treball en equip, companyerisme i és una forma de desenvolupar les habilitats bàsiques, la coordinació y les destreses. Pues a nivel coordinativo y cognitivo, la verdad que como combinan las tres actividades de natación, bicicleta y correr, van a desarrollar todas las capacidades y habilidades de los tres ejercicios en uno.